Buena gente, sean bienvenidos al primer video de biología. Hoy toca tema largo, como esta. Se trata ni más ni menos que de genética, ya saben, el ADN, MN, que mucho texto. Así que, sabiendo esto, les recomiendo no sacar una hoja, sino el cuaderno entero y una virome, porque el choplazo de tema que se van a tragar sus cerebros es brutal. Empezando por el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, también conocidos normalmente como ADN y ARN, son moléculas fundamentales para la vida. Ambos pertenecen al grupo de ácidos nucleicos y están relacionados con el almacenamiento y la utilización de la información genética. O sea que son como el código binario de las computadoras, pero en células. La estructura está compuesta por nucleótidos que son unidades básicas. Estas están divididas en grupos fosfatos, un azúcar llamado desoxirribosoma, una fase nitrogenada que también se separa en partes, que son adenina, que se junta con la timina, y luego está la citosina, que se junta con la guanina. La función y objetivo del ADN y el ARN es almacenar información genética, transmitir la herencia, dirigir la síntesis de proteína y replicarse. También existen varios tipos de ADN, pero los más importantes o los que me hicieron estudiar son el ADN nuclear, o sea, el clásico, el mitocondrial, que sorprendentemente viene de las mitocondrias, y por último la cloroplastida única de las plantas. Ahora, el ARN es la molécula encargada principalmente de utilizar la información almacenada en el ADN para producir proteínas. Y las únicas dos cosas que cambian su estructura son, el primero, es que el azúcar ya no es más desoxirribosa, sino ribosa a secas. Y el segundo es que ahora en la base nitrogenada se cambia a la timina por uracilo. Su estructura generalmente es una cadena simple o una zona hebra, aunque puede plegarse formando estructuras complejas. Las funciones del ARN son copiar información genética, transportar información, participar en la síntesis de proteína y regular genes. También tiene sus propias variantes, siendo las más comunes el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Ahora que sabemos qué es el ADN y el ARN, toca hablar sobre el ciclo celular. Es el conjunto de procesos mediante los cuales una célula crece, duplica su material genético y se divide para formar dos células hijas. Su función principal es permitir el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción de los organismos. El ciclo base. Primero va la fase G0 o estado de reposo, donde la célula hace cualquier otra cosa que haría una célula, pero sin dividirse. Además, hay algunas que se quedan de manera permanente en este estado, los otros no. Tras esto ocurre la fase G1. Acá la célula empieza a agrandar su tamaño, producir proteínas y sintetizar orgánulos y acumular energía para el siguiente paso. También se hace una revisión para ver si está todo en orden, buscando que no haya fallas en el ADN o viendo si tiene suficiente tamaño o nutrientes. Si algo de esto no se cumple, entonces se detiene. Una vez cumplido esto, inicia la fase S, de síntesis, donde se replica todo el ADN. Cada cromosoma se duplica y pasa a estar formado por dos cromatidas hermanas idénticas, es decir, que un cromosoma, cosa que explicaré más adelante, se genera otra igual. En la fase G2, la célula realiza una síntesis de proteínas necesarias para la mitosis, además de hacer una reparación de errores de replicación y verificar el ADN duplicado. Por último viene la fase M, de mitosis o meiosis, dependiendo del caso. Este es el punto en el que la célula divide el núcleo y luego el citoplasma, naciendo de ahí dos células nuevas que después hacen lo mismo. El ciclo celular está fuertemente regulado para evitar errores. Si una célula se divide con ADN dañado, pueden aparecer mutaciones o cáncer. Para evitar estos problemas, el cuerpo ocupa a la CDK, cagada de cola. Perdón, no, quise decir Cyclin Dependent Kinases. Esto, además de sonar como una organización de agentes espías, son en realidad enzimas que controlan el avance del ciclo celular, en específico proteínas capaces de añadir grupos fosfato a otras proteínas. Se caracterizan por su necesidad de unirse a otras proteínas llamadas ciclinas para activarse. Ahora que sabemos esto, hay que hablar sobre la replicación del ADN. Es el proceso mediante el cual una molécula de ADN se duplica antes de la división celular, para que cada célula hija reciba una copia idéntica de la información genética. Existen tres teorías que lo explican. Número uno, modelo conservativo. Este modelo proponía que la molécula original del ADN se conservaba intacta y servía como molde para crear una molécula completamente nueva.
O sea, que de un modelo viejo celular, cuando nace el modelo nuevo, viene con algunas diferencias. 2. Modelo dispersivo. Este modelo proponía que el ADN original se fragmentaba y se mezclaba con segmentos del ADN recién sintetizado, dando de resultado cadenas que contienen fragmentos viejos y nuevos intercalados. Último, modelo semiconservativo. Este modelo establece que las dos cadenas del ADN original se separan y cada una sirve de molde para sintetizar una cadena nueva, habiendo resultado que cada molécula hija tiene una cadena vieja y una nueva. Esta es la que se acepta y usa hoy en día. Fue propuesto por James Watson y Francis Crick y luego confirmado experimentalmente por Matthew Michelson y Franklin Starr. Cambiando un poco de tema, ¿sabían que si estiramos la cadena completa de una célula con ADN humano puede llegar a medir hasta los 2 metros de largo? Para poder guardar todo esto en el núcleo, la célula debe seguir unos ciertos pasos y usar la ayuda de las histonas. ¿Y qué son? Se trata de proteínas básicas alrededor de las cuales se enrolla el ADN. Hay distintos tipos. El H2A, H2B, H3 y H4 que forman el núcleo del nucleosoma y el H1 que ayuda a estabilizar la estructura. Los pasos en los que se guardan el ADN son: 1. Doble hélice del ADN, es el nivel menos compacto. 2. Nucleosoma. El ADN se enrolla alrededor de un conjunto de 8 histonas, tomando la forma de un collar de perlas. 3. Fibra de cromatina o solenoide. Los nucleosomas continúan enrollándose entre sí hasta llegar a la forma de un solenoide, que es una estructura de helicoidal formada por nucleosomas compactados. Yo tampoco tengo idea de lo que dije. 4. Bucles o dominios de cromatina. La fibra de 30 nanómetros forma grandes lazos o bucles anclándose a proteínas estructurales del núcleo. 5. Cromatina altamente condensada. Los bucles se enrollan aún más tomando un diámetro aproximado de 70 nanómetros. Hay dos tipos: la eucromatina, que es poco compacta, y la heterocromatina, siendo más compacta. Por último, queda el cromosoma, siendo el máximo nivel de compactación lo equivalente a dos cromatinas. Estas permiten una correcta distribución del ADN durante la división celular y, como dato loco, son visibles a la vista de un microscopio. Ahora, en específico, los cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas que contienen la información genética de un organismo. Su función es almacenar y organizar y transmitir los genes durante la división celular. Su estructura es algo que así. Está la constricción secundaria, el satélite, las bandas, el telómetro y el centrómetro o constricción primaria. Poniendo aparte el ADN y los cromosomas, ahora tengo que explicarles las leyes de Mendel. George Mendel fue un científico que desde 1856 hasta 1863 realizó sus propias leyes de la evolución usando no más que unas arvejas o guisantes, dependiendo de cómo le digas en tu país. ¿Por qué justo este tipo de semillas? Porque le pintó, no sé. Es probable que sea la que tenía a mano. Pero lo importante está en la teoría que construyó en base a esto. Hay ver que de una misma planta salieron una cantidad impar de rasgos. Esto contradecía la teoría de Darwin al decir que los hijos de una pareja de animales sacarían mitad de rasgos de uno como del otro. Dato a recordar es que en ese entonces no se conocía el ADN, por lo que no era de todo correcta su teoría. Así que luego vendría ¡Morgan Freeman! ¡Sí! ¡Padre nuestro, estás en Hollywood! Perdón, hice nombrar a Thomas Morgan y perfeccionaría su teoría y la C vendrían un montón de otros científicos, pero todos siguiendo la teoría de nuestro protagonista. Pero antes de explicar lo que estudió este tipo, hay que aclarar algunos conceptos clave. Primero, los cromosomas van de a dos en el núcleo de la célula, es decir, que en el ser humano tenemos 46, por lo que diremos que hay 23 pares de cromosomas. A cada par lo nombraremos como gen y a los cromosomas les diremos alelos. Hay dos tipos: los dominantes, que indicaremos con una A mayúscula, siendo los que se presentan en el cuerpo, y los recesivos con una A minúscula, que solo se muestran si no hay ningún dominante en el par. Ahora, sabiendo esto, se puede continuar. Su teoría se divide como el Señor de los Anillos, o sea, en tres partes. La primera es la ley de uniformidad. Trata de la cruza entre dos individuos homocigota, o sea, que los alelos de un par son iguales, o caracteres opuestos, quedando que todos los descendientes son iguales y muestran de carácter dominante. En una gráfica quedaría así. Todos dan mitad dominante y mitad recesivo. El segundo es la ley de la segregación. Son dos alelos de un gen
que se preparan durante la formación de gametos. Para entender esto se usa el cuadro de Punnett, viéndose así. Esto nos da un 50% de homocigotas, siendo mitad solo dominante y la otra solo de recesivos, y el otro 50% es de heterocigotas, es decir, que cada gen es un dominante y un recesivo. Por último, está la tercera ley de Mendel, la ley de la distribución independiente. Trata de que los genes de distintos caracteres se heredan independientemente si están en cromosomas diferentes, o sea que el orden de los factores, primero es aleatorio, y segundo, que uno no cambia al otro. Situación hipotética metafórica. Imagínense que en un placar que representa el núcleo celular hay guardadas unas remeras rojas y azules y pantalones verdes y marrones. También supongamos que estamos en Estados Unidos, así que las separaremos por color. Lo que pasa aquí es que no importa qué color de remera haya de cajón, el pantalón seguirá siendo el mismo color, o mejor dicho, seguirá conservando sus características. Esas serían las tres leyes que Mendel planteó, pero aún así habían algunas cosas faltantes, como la dominación incompleta, la codominancia, los alelos múltiples, la herencia ligada al género, etc. Pero los más importantes, o mejor dicho, los que me hicieron estudiar, son: número uno, genes ligados. La teoría dice que dos genes están ligados cuando se encuentran en el mismo cromosoma. Por ello, tienden a heredarse juntos y no cumplen completamente la tercera ley de Mendel. También puede ocurrir una recombinación. Pasa durante la meiosis, puede ocurrir crossing over, causando nuevas combinaciones genéticas. Número 2. Interacciones intralélicas. Ocurre entre alelos de un mismo gen y hay de distintas formas. Uno, dominancia completa, un alelo domina totalmente al otro. 2, herencia intermedia, dominancia completa, ninguno de los alelos domina completamente. 3, alelos múltiples, un gen presenta de dos variantes en la población. 4, codominancia, ambos alelos se expresan simultáneamente. 5, sobredominación, el heterocigota posee ventajas sobre ambos homocigotas. 6. Mutaciones con alteraciones aléricas del hijo. Son cambios en el ADN que genera nuevos alelos. Pueden ocurrir en gametos durante el desarrollo embrionario. Y el último, trata de alelos letales. Provocan la muerte cuando aparecen en ciertas combinaciones. Suelen ocurrir normalmente en genes homocigota, pero tranquilo, no es algo que pase seguido. Volviendo a la numeración anterior, el último es la herencia ligada al sexo, no a la actividad en género, quiero decir. Trata del gen ubicado en los cromosomas sexuales, generalmente en el cromosoma X. Esto puede provocar enfermedades hereditarias para algunos géneros, como el daltonismo, que se muestra normalmente en los hombres, aunque las mujeres pueden transmitirlo. Lo mismo pasa con la hemofilia, que, para que no sepa, trata de una enfermedad que evita la coagulación de la sangre. Y hasta aquí el video de hoy. Espero hayan aprendido a cómo convertirse en Spider-Man. El siguiente video será de química, por lo que si les gustó el video, pongan su like, suscríbanse y activen las notificaciones.